Bueno, comenzamos. Muchas gracias a las personas que se han ido conectando hoy día eh, para este webinar donde vamos a hablar de las modificaciones al reglamento de la Ley de Inclusión Laboral y su impacto en las empresas. Esta acción está organizada por incluyeme.com. Para los que no nos conocen, somos una empresa B que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad social y laboral en Latinoamérica. Estamos presentes en 14 países de la región y buscando ampliar el impacto para que más personas con discapacidad puedan unirse al mundo laboral. Y bueno, este webinar está preparado con la intención de poder informar a todas las empresas que hoy día están o tienen que estar en cumplimiento con la ley de inclusión laboral, porque se están suscitando algunos cambios y es importante que todos podamos tener a la mano la información para poder gestionar correctamente estos cambios y que obviamente cada empresa pueda desarrollarlo también de acuerdo a su situación personal. Y bueno, nos acompaña para este webinar Constanza Briluet, que ella es abogada, eh, especialista, que ha sido, digamos, ha participado como integrante de varios estudios jurídicos, ha sido asesora del gabinete del subsecretario del Trabajo, en donde participó activamente en la elaboración y tramitación e implementación de diversas políticas y leyes laborales, destacándose la ley 21.275 que modifica el Código del Trabajo. Entonces, obviamente, ¿quién más experta que ella de poder brindarnos esta información de los cambios que están sucediendo en este caso con el decreto 64? Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Constanza, por poder acompañarnos hoy día, entregarnos toda esta información que sabemos que las empresas están súper expectantes de poder conocer, de cómo van a poder recibir estas modificaciones, gestionarla al interior de la compañía para estar en línea, ¿cierto?, con los cumplimientos normativos y también con el espíritu de la Ley de Inclusión Laboral. Así que te dejo, Constanza, para que nos puedas contar un poquito de estas modificaciones y el impacto que tiene para las empresas. Espero que se me escuche. Bueno, quiero agradecerle a todos los asistentes. Gracias, Dani, por la presentación. Y creo que me dejaste con la barra muy arriba. Tengo mucha presión. Vamos a ver si logramos cumplir las expectativas de la charla. Bueno, saludarlos a todas y a todas. Muchas gracias por asistir. Espero poder entregarles toda la información que acaba de señalar Daniela de la manera más clara, sencilla, que se entienda, porque sabemos que quizás la reglamentación legal, las leyes propiamente tal, los dictámenes de la Dirección del Trabajo a veces no son muy felices de leer, son bastante complejos con un idioma bien técnico, así que la idea aquí es que podamos hablar en un lenguaje bastante sencillo, de manera que puedan hacer la bajada que corresponde dentro de sus empresas. Bueno, partamos, al lleno. Vamos a analizar un poquito, porque siempre es importante ver y poder entender cuál es el contexto que fundamentan ciertas normativas, sobre todo para nosotros los abogados. La historia de la ley viene a ser un elemento súper importante de interpretación. Así que vamos a pasar bien rápido lo que dice relación con eso, para luego irnos de lleno a las modificaciones que incorpora el reglamento 64 de la ley 21015. Ahí vamos a hacer unas precisiones para que puedan entender cuál es la diferencia entre una y otra cosa, para finalmente indicarles cómo nos podemos preparar, cómo ustedes como empresa eh, deberían levantar las red flags o identificar las brechas que tienen al interior y prepararse para las modificaciones que trae este reglamento, que dicho sea de paso, ya están vigentes, ¿ya? Así que pasemos con la segunda lámina para poder analizar cuáles son los antecedentes que fundan la ley 21015. Constanza, disculpa, antes de comenzar,
solo para que las empresas que están presentes tengan el espacio después de hacer preguntas. Va a haber un pequeño espacio, ¿cierto?, al final de 15 minutos para poder hacer las preguntas, así que las pueden ir dejando en el chat. Ese espacio lo va a ir moderando también Carla Fernández, que es nuestra Purpose Manager en incluyeme.com. Así que para todos los que tengan alguna consulta más particular y que podamos ir respondiendo en este espacio, las pueden ir dejando en el chat y una vez que termine Constanza se van a ir respondiendo algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, partamos entonces un poco con lo que hice en relación con los antecedentes jurídicos que podrían rondear la creación de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Podría ser bastante ajeno o quizá inesperado que existieron regulaciones previas a la Ley de Inclusión. Bastante eficiente, no vamos a decir que cumplían ni nada, pero el año 94 ya se venía develando la intención del legislador a propósito del cuidado de las personas con discapacidad a través de la Ley 19.284. Luego existe algo bien potente que es del mismo año, que es bastante particular, que es la ratificación por parte del Estado de Chile del convenio 154, perdón, y la recomendación número 168 a propósito de la readaptación profesional y del empleo, que dice relación en el fondo con la integración de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Bueno, luego tenemos la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue suscrita por el Estado de Chile, y ahí viene la pregunta, ¿cómo hacemos la bajada nacional de este convenio, obviamente de las Naciones Unidas, en lo normativo legal chileno? Y en ese sentido, la primera manifestación ya real y la bajada propiamente tal que se hizo en Chile de la protección de personas con discapacidad fue la Ley 20.422 del año 2010, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social y se crea el CENADIS. ¿Qué es lo especialmente destacable de esta normativa y que después la vamos a ver un poquito a propósito de la ley de inclusión? Es que establece una serie de principios los cuales deben tenerse presentes para la inclusión de personas con discapacidad, no solamente en materia laboral, sino respecto de lo social y de todo lo que diga relación con el respeto y protección a los derechos de las personas con discapacidad y en cierta medida también poder asegurar una inclusión y una integración en lo que dice relación con lo social, lo cultural, sin en el fondo limitar a través de las barreras del entorno, que es algo bastante importante y suele ser una materia de bastante discusión al interior de los entornos laborales. Y finalmente, un antecedente jurídico que puede ser importante, quizás no en este minuto, pero que está siendo desarrollado por todos los países que están en la OCDE por lo menos y que se encuentran, son estados parte de la OIT, dice relación con el objetivo número 8 de la Agenda 2030, que es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y trabajo decente para todos. Con posterioridad, evidentemente, vamos a tener que hacer en Chile la bajada legal de qué es lo que significa esto y de qué manera ponemos en el fondo la pelota en el suelo. Pasemos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí también tenemos otro aspecto importante, si bien los primeros podían ser quizás normas o tratados internacionales o cosas un poquito más etéreas de la ley de inclusión laboral, es bueno que tengan en su retina el informe de evaluación del año 2021 que hicimos. Yo por suerte me encontraba a esa fecha al interior del gabinete del subsecretario, por lo tanto fui parte de la redacción de este informe y es bueno que tengan en mente y que puedan observar en números, aterrizar en números, de qué manera los empleadores obligados al cumplimiento de la ley estaban enviando y estaban reportando el cumplimiento, valga la redundancia, de la ley de inclusión laboral. Entonces podemos ver que el año 2021
el porcentaje de empresas obligadas que cumplen con la comunicación electrónica fue de un 20% versus el año 2020. ¿De qué manera podríamos explicar este aumento? Yo creo que dice bastante relación con el hecho pandemia. La suspensión de los contratos de trabajo, la poca posibilidad de acceso al trabajo que podían tener las personas con discapacidad a la época de la pandemia, sobre todo tomando en cuenta las tasas de desempleo que habían en ese minuto, eran bastante considerables y por lo tanto podríamos entender que la disminución de la cifra del año 2020 obedece al tema pandemia, lo que podríamos decir que mejoró el año 2021, más no que es una cifra buena, pues creo que es considerablemente baja en proporción a las empresas que deberían cumplir, deberíamos estar por sobre el 50%. Bueno, después tenemos en el segundo cuadrito lo que dice relación con el cumplimiento de las medidas alternativas, que aquí podría suceder el fenómeno contrario. El año 2020 las empresas cumplían menos o cumplían la ley a través del cumplimiento alternativo versus el 2021. Y eso puede obedecer que a propósito de la reactivación o cuando ya se terminaron en el fondo las prohibiciones de salir, los empleadores pudieron o creo yo que podrían haber salido a reclutar más personas con discapacidad y por lo tanto dar un cumplimiento directo de la ley. Es una apreciación personal, por favor, quien lo haya estudiado en detalle me lo hace saber luego en la instancia de preguntas, pero me parece que es una interpretación que tiene bastante lógica. Bueno, el informe lo pueden encontrar disponible en la página del Congreso, también está disponible en el link que está un poquito más abajo para que lo puedan revisar. Es un informe súper extenso, tiene como 100 o 150 páginas y está con bastante detalle el reporte de las cifras de la ley de inclusión laboral, tanto en su cumplimiento en el sector privado como en el sector público. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Lo último que les quería mostrar un poco como contexto es el último estudio nacional de discapacidad que todos conocemos como la ENDISC, en donde refleja que el 17.6% de la población tiene discapacidad. Y esto a mí no me deja de llamar la atención porque la ENDISC anterior, la del año 2015, indicaba que el porcentaje de personas con discapacidad en edad laboral, digamos, era un 20%. No sabría decirles por qué disminuyó. También estoy abierta a que quien lo sepa me lo podamos hacer el análisis con posterioridad, pero no deja de ser relevante que esta cifra haya aumentado en este último estudio nacional de la discapacidad. Y como vemos, bueno, por el desglose por sexo, 21.9 mujeres versus 13.1% de los hombres tiene discapacidad. Cuestión, dato que me parece también considerable de tener en el radar. Así que ahora pasemos a la siguiente diapositiva y vámonos de lleno al análisis de las modificaciones que incluye el reglamento o el decreto supremo, si lo queremos llamar rimbombantemente, decreto supremo número 64 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que quiero partir con algo que ha sido una pregunta bastante común que me ha llegado, que es, oye, Constanza, ¿se modifica la ley? ¿Se modifica la ley del gestor? ¿Qué es lo que se modifica? Aquí lo que se modifica es el reglamento de la ley de inclusión, más no la ley propiamente tal. Yo creo que la mayoría de los participantes en esta instancia que ha convocado Inclúyeme debe conocer o debe tener ahí dando vueltas que actualmente se encuentra discutiendo en el Congreso Nacional en tercer trámite constitucional en el Senado un proyecto de ley que modifica la ley de inclusión laboral, pero que modifica la normativa. Este reglamento fue redactado
por la Subsecretaría del Trabajo, y lo que viene a modificar es la implementación práctica de la ley, pero no modifica la cuota de contratación, no modifica cuáles son en el fondo ciertos requisitos legales que por normativa debiesen ser modificados a través del legislador, que es el presidente de la República o el Congreso, los parlamentarios, dependiendo de la materia de ley que se trate. En términos generales, ¿qué es lo que modifica este reglamento? Lo que busca es mejorar la aplicación y la fiscalización de la norma. Todos sabemos que quien fiscaliza esta norma o el cumplimiento de esta norma es la Dirección del Trabajo. Incorpora también ciertas adecuaciones para la correcta implementación de la ley 21275, más conocida como la ley del gestor, que lo que tiene por objeto es que las empresas que estén obligadas al cumplimiento de la ley cuenten con una persona certificada en materias de inclusión laboral, certificada por Chile Valora, que espero que todos lo hayan hecho así, porque si no la certificación no tiene efecto. Establece también una forma de contabilizar el número de trabajadores de la empresa para efectos de determinar la cuota de contratación. Nos vamos a ir después a eso porque es medio difícil de calcular. En cuarto lugar, vamos con la eliminación de la razón fundada. Yo aquí fui un poquito extrema quizás en usar el verbo eliminar, pero lo que hace es reconfigurar lo que se entiende la razón fundada de la naturaleza de las funciones de la empresa. Ya lo que hace en el fondo es limitar que la razón fundada de la naturaleza de las funciones de la empresa se limite exclusivamente al giro. Ya lo vamos a explicar después también. También se propone la obligatoriedad de que las publicaciones, las ofertas de empleo, cierto que existe una razón fundada, la vacancia de las ofertas de empleo, tienen que estar publicadas en la Bolsa Nacional de Empleo. Eso antes no era así. Uno podía hacer las publicaciones, las ofertas de empleo, en cualquier medio idóneo para hacer la publicación respectiva. Hoy día, con este reglamento, la oferta de trabajo se va a tener que publicar en la Bolsa Nacional de Empleo y hecha la fiscalización por la ADT, ustedes van a tener que presentar el certificado que acredite que esa publicación se hizo a través de la BNE, sin perjuicio de lo que lo van a poder hacer a través de otras plataformas, pero el requisito indispensable es certificado que acredite la publicación del empleo a través de esta página que es la Bolsa Nacional de Empleo. Que dicho sea de paso, depende de la Subsecretaría del Trabajo y de, bueno, ergo el Ministerio del Trabajo. Y establece que esta también fue una pregunta bastante frecuente. ¿Qué es lo que va a tener que contener la política de inclusión? Nos vamos a ir después al fondo de eso, pero se establece un contenido mínimo que van a tener que tener estas políticas, que además el reglamento agregó que van a tener que ser informadas a la Dirección del Trabajo. Esto estaba antes en la norma. Lo que hace el reglamento es venir a hacer la bajada e incorporarlo ya derechamente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces aquí, miren, intenté ser lo más resumida y precisa. Yo entiendo que después Daniela les va a hacer llegar este PPT, y bueno, me pareció que la forma más pedagógica de hacer, de poder hacerles llegar las modificaciones que incluye este reglamento fue a través de un comparado mediante una tabla. Entonces, si pueden observar, en la primera columna se ve la materia, en la segunda columna se ve el contenido del reglamento antiguo, y en la tercera columna se ve la modificación incluida por el reglamento actual. A ver, ¿qué es lo que se va a considerar ahora para el cálculo del promedio de trabajadores? Se lo voy a intentar hacer lo más simple posible. Lo que se modifica acá es desde cuándo se van a tomar los meses. Antes se hacía de enero a enero, ahora se hace de octubre a octubre. Si nos vamos al ejemplo en concreto,
Para el caso de la comunicación electrónica del año 2024, hay una disposición transitoria que lo regula particularmente, ¿ya? Pero si este reglamento lo aplicáramos así tajantemente como dice, se tendrían que abarcar los meses de octubre de 2022 a octubre de 2023. Y a base de esos meses, ustedes van a tener que sacar el promedio de trabajadores y ahí aplicar el 1%. Entonces, ¿qué va a pasar para la comunicación electrónica del año 2024? Las empresas van a tener que agarrar los meses de enero de 2023 a octubre de 2023, sacar el promedio de trabajadores y como son 10 meses, evidentemente el promedio lo van a tener que sacar en base a 10 meses. Y ahí van a sacar el total de trabajadores, ¿cierto?, de la empresa y van a tener que aplicar el 1%. Vámonos con un ejemplo así al voleo. Si la empresa tiene en promedio 200 trabajadores, la cuota de contratación van a ser 2 trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Eso es como para que tengan una idea en lo que sería el número. Luego nos vamos al segundo punto, que es el contenido de la comunicación electrónica. Si bien habían cosas que se repiten, les destaqué ahí qué es lo nuevo. Y podríamos decir que el reglamento incluye un montón de obligaciones nuevas que van a tener que ser informadas en la comunicación electrónica del año 2024. Destacando, por ejemplo, que se van a tener que informar las políticas de inclusión laboral, destacando, por ejemplo, que se va a tener que informar el nombre del gestor de inclusión que presta servicios al interior de la empresa, que dicho sea de paso va a tener que ser un gestor de inclusión que forme parte de la nómina de trabajadores. Por lo tanto, desde ya les anticipo que podría ser una pregunta, oye, Constanza, ¿puedo tener al gestor contratado honorario? La respuesta es no. Tiene que ser una persona con contrato de trabajo vigente. Luego, informar de qué manera se está ejecutando la medida alternativa de la tercerización de servicios. Van a tener que informar la tercerización de servicios y la identidad de la persona que está prestando efectivamente los servicios en la empresa. Aquí me adelanto un poco. La medida alternativa que existía, que existe en la ley y que se regulaba en el reglamento, era que ustedes como empleadores podían hacer cumplimiento alternativo a través de la subcontratación de una empresa que tuviera contratada a una persona con discapacidad. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento modifica esto y dice que ustedes van a poder tercerizar el servicio, pero que la persona con discapacidad va a tener que prestar sus funciones de manera efectiva al interior de sus empresas. Así que se pone un poquito más difícil el cumplimiento de la medida alternativa a través de la subcontratación. Vamos ahora con los destinatarios de la comunicación electrónica. El reglamento anterior señalaba que la comunicación electrónica se debía enviar obligatoriamente a la ADT, a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a CENADIS y al Servicio de Impuesto Interno. Esto en la práctica jamás pasó, ¿ya? Se los digo porque al momento en que estuve al interior del gobierno, esto lo discutimos y la verdad es que por un tema práctico no se dio porque era difícil de implementar para el empleador. Intentamos de hacer un sistema de web service en donde la ADT pudiera traspasarle esta información a estos otros organismos, pero la verdad es que no quedamos ahí y desconozco si ahora se habrá terminado de gestionar, pero era un trámite bastante engorroso que el empleador tuviera que enviar esta comunicación electrónica a la ADT y a las otras eh, a los otros tres organismos de la administración del Estado. Hoy día, la obligación quedó solamente para la ADT, a menos de que ustedes cumplan con la ley de manera alternativa. Solamente en ese caso van a tener que remitirle la información a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
a Senadis y al Servicio de Impuestos Internos. Me van a preguntar cómo. No lo sé. No sé cómo lo van a hacer. Me imagino que van a habilitar una plataforma dentro de la misma ADT. Me imagino que van a remitir información para que ustedes ingresen algún link al servicio de impuestos internos. No lo sé. No sé cómo se va a hacer la implementación práctica de esto, pero esperemos que sea lo menos engorroso para los empleados. Pasemos a la siguiente diapositiva. Nos vamos con lo que les había adelantado un poquito antes, no recuerdo si lo había dicho respecto de la utilización de la razón fundada, pero el reglamento anterior no regulaba propiamente tal esto. Sí hacía el alcance un dictamen de la Dirección del Trabajo, que es el número 6845/47 del año 2018, que fue el primer dictamen que interpretó la Ley de Inclusión Laboral justo después de que se publicó la normativa. Y este dictamen era el que señalaba que la utilización de la razón fundada de la naturaleza de las funciones que desarrollaba la empresa era bastante discutible de implementar, porque eso significaba que el empleador, por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo en particular, Socobesa, una empresa que se dedica a la construcción. Socobesa, la pregunta que se hacía la ET, Socobesa el único giro que tiene es la construcción de edificios, no tiene giros complementarios o alternativos, por ejemplo, un back office, una administración, contabilidad y finanzas, en donde una persona con discapacidad se pudiese integrar ese puesto de trabajo. Entonces la ADT lo que hizo en ese dictamen fue decir, está perfecto. Si usted me dice que el único giro que tiene su empresa es la construcción y por lo tanto en ese caso en particular no podría contratar una persona con discapacidad que tuviera, no sé, limitante el uso de las extremidades inferiores, por ejemplo, movilidad reducida, evidentemente no va a poder ir a meterla a una obra. Pero si usted tiene como giro complementario o alternativo un back office, una administración y finanzas, no veo la razón de por qué usted no pueda cumplir con la ley directamente si es que puede contratar a una persona con discapacidad en un puesto de esa naturaleza. Eso lo decía la ADT a través de ese dictamen y esa fue la doctrina que se utilizó hasta ahora, ¿ya? Ahora lo que hace el reglamento es establecer ese criterio de la ADT a través de esta normativa. En el fondo, la razón fundada de la naturaleza de las funciones de la empresa no se va a poder invocar en atención al giro. Y si usted me dice que no lo va a poder hacer, me va a tener que levantar un informe que analice todos los puestos de trabajo existentes en la empresa en razón a las labores que ésta desarrolla. Va a tener que decirme y va a tener que describirme cada uno de los cargos, va a tener que desglosarme las funciones y actividades esenciales y no esenciales a considerar, va a tener que indicarme las competencias técnicas, las competencias, los conocimientos técnicos y competencias técnicas que deba tener el cargo o las funciones que deba desarrollar el trabajador. Y además me va a tener que decir la ubicación física del puesto de trabajo. Todo eso, que lo va a tener que hacer el gestor de inclusión, van a tener que informarlo a la ADT en caso de que quieran hacer uso de esta razón fundada, evidentemente para cumplir con la ley de manera alternativa. Y ese informe va a tener que estar firmado por el gestor de inclusión y por el representante legal de la empresa. Así que los gestores van a tener mucha pega en caso de que quieran utilizar esta razón fundada. Ahora vámonos con el cambio de criterio a propósito de la razón fundada de la falta de postulantes a la oferta de trabajo. Como bien les dije, antes se podía, en el fondo, invocar la razón fundada de la falta de vacantes a los puestos de trabajo, si es que estas vacantes
estaban por un tiempo considerable publicadas en una plataforma de intermediación laboral que podía ser la BNE o que podía ser otra plataforma de empleo. Y la DT, en el mismo dictamen que les señalé con anterioridad, el 6245/47, indicaba que era un tiempo considerable. Ahora, la verdad es que personalmente nunca me quedó muy claro qué es lo que podía ser un tiempo considerable. Un mes, 2 meses, 3 meses. La verdad es que nunca lo supe y no lo vamos a saber porque ahora el reglamento lo que hace es cambiar este criterio y señala que el empleador va a tener que hacer la publicación y esta va a tener que estar vacante por a lo menos 30 días corridos. En ese sentido, me parece que el dictamen fue acertado porque le da certeza jurídica al empleador respecto del término en que la oferta de trabajo tiene que estar publicada. Ahora, lo que sí cambia es el hecho de dónde ustedes van a poder hacer la publicación. Y lo que hace el reglamento, como les adelanté un poco al principio, es que la publicación obligatoriamente va a tener que hacerse en la BNE. Si ustedes además quieren realizar la oferta de trabajo a través de otros portales de empleo, no hay problema, lo pueden hacer. Pero ahora, a la hora de la fiscalización, lo que va a hacer la Dirección del Trabajo, a lo menos de lo que se indica o lo que se puede desprender de la lectura del reglamento, es que van a tener que acreditar esa publicación con el certificado que les emita la Bolsa Nacional de Empleo. Así que ahí también otra pega más para el gestor, estar pendiente de conseguir y de tener en tiempo y forma el certificado de la BNE que acredite que la publicación fue hecha durante 30 días corridos y que no hubo postulantes a las ofertas de trabajo. Vámonos ahora con la medida alternativa de donación. Anteriormente, la donación se podía realizar antes del envío de la comunicación electrónica, en cualquier momento. Y aquí pasa algo bastante particular. Lo que hacían los empleadores es que, a ver, les voy a hacer un poco el resumen. Estaba este dictamen que les vengo mencionando, que es el 6245, que establecía una forma de cómputo de la dotación personal. Luego, el 31 o el 30 de diciembre del año 2020, se los digo porque esta fecha la tengo, pero así, casi que en el calendario todavía, nos tocó redactar el dictamen que cambió el criterio del cómputo de la dotación personal. Me imagino que lo conocen y dado que ya tiene unos años, ya lo han estado implementando en las empresas. Y pasaba mucho con este anterior dictamen que los empleadores se veían de cara a la comunicación electrónica y decían, chuta, no contraté. ¿De qué manera cumplo con la ley? Y todos se ponían a donar el 30 de diciembre. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a hacer la comunicación electrónica en enero y todos cumplían, porque en el fondo todos habían cumplido a través de la medida alternativa de la donación. Con el cambio de criterio que hicimos con ese dictamen fue que cambiamos el cómputo de la dotación personal y también cambiamos la forma de fiscalizar de la DT, ¿ya? Antes se fiscalizaba para atrás, ahora se fiscaliza en el año en curso, ¿ya? Y esto de la medida alternativa de donación tiene un poco esa lógica, tiene la lógica de que ustedes van a donar en el mes de enero de cada año con anterioridad al envío de la comunicación electrónica de manera que puedan cumplir de manera efectiva con la ley. Si no, en el fondo es un desincentivo al cumplimiento. Pasemos con la siguiente diapositiva. La medida alternativa de subcontratación. Esto para mí es notable. Yo creo que aquí quiero pensar que hubo un error. A mí esto me parece que es derechamente materia de modificación legal y no materia de modificación de un reglamento. Y lo que se modifica aquí es que las personas van a tener que prestar servicios de manera efectiva.
cuando haya subcontratación. Entonces, ¿qué hacían las empresas antes? Las empresas contrataban a ADECO, tercerizaban servicios a través de ADECO, y cumplían con la ley de inclusión, porque ADECO tenía contratada a una persona con discapacidad, pero eso no significaba que la persona con discapacidad prestara servicios en la empresa directamente. Bueno, eso ahora cambió. Si ustedes subcontratan a ADECO les va a tener que poner a disposición a esa persona con discapacidad al interior de sus empresas. Y ese es un cambio, creo que bastante significativo para efectos de la tercerización y el cumplimiento alternativo de la ley. Bueno, luego lo que hace el reglamento es definir lo que se entiende por recursos humanos. También lo que hace es definir lo que significa una política de inclusión laboral. Y en el fondo esto va a decir relación con el conjunto de acciones que realiza la empresa destinadas a incorporar los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, teniendo siempre presente las normas de la ley 20.422, que es la que les mencioné con anterioridad, la que crea el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, y la que en el fondo viene a asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Y qué más indica? En el fondo, aquí existe como el reglamento lo que hace es definir estos dos conceptos para luego también hacer la bajada de lo que ustedes van a tener que entender por la política de inclusión y lo que ésta debe considerar. Y el reglamento dice que a lo menos, o sea, el mínimo que va a tener que tener una política de inclusión laboral va a ser un diagnóstico sobre el estado de inclusión de personas con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez al interior de la organización, la identificación de las barreras del entorno y actitudinales, como también el plan de acción que van a tener que desarrollar al interior de las empresas, que en el fondo implemente y ejecute el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva. Y esto particularmente en los procesos de reclutamiento y selección. O sea, van a tener que tener una política de reclutamiento y selección destinada a la contratación de personas con discapacidad. Hoy día la verdad es que no, a mí no me parece tan ajeno, me ha tocado asesorar a empresas que ya estén implementando esto hace bastante tiempo y creo que es un buen indicador porque el reglamento ya lo que hace es hacer la bajada concreta de esto, pero creo que en ese sentido las empresas ya se encuentran un poquito más adelantadas y ya están haciendo las políticas de inclusión con estos parámetros, con estos requisitos, con estos lineamientos. Y también, ojo, que las políticas de inclusión, si bien no estaban detalladas antes en el reglamento, sí tenían que ser informadas a la Dirección del Trabajo a propósito de la ley del gestor. Eso estaba regulado por norma y por lo tanto lo deberían haber hecho y debería haber estado fiscalizado por la Dirección del Trabajo. Con esto termino y quiero pasar a la siguiente diapositiva, que es un poco eh, darle ciertos lineamientos, darle ciertas directrices para que ustedes se puedan preparar para estos cambios que establece el reglamento 64 de la Ley de Inclusión Laboral. Desde ya les quiero hacer un disclaimer, que es que creo que se los dije al inicio, estas son sugerencias porque yo creo y tendería a pensar que la Dirección del Trabajo, antes del término de este año, debiese sacar un dictamen en donde haga una explicación y haga una bajada del contenido de este reglamento. Porque de lo contrario, van a haber muchas cosas que van a quedar en el aire. ¿Ya? Pero sin perjuicio de eso, me quise adelantar y quisimos en el fondo darles una slide para que puedan tener ciertos aspectos a considerar en caso de que la ET no haga nada. El primero, y es lo más lógico, pero he visto muchos casos en donde las empresas no tienen claridad respecto a este punto,
es que determinen cuál es el número de trabajadores que forman parte de la nómina de la empresa, esto derechamente para poder sacar un cómputo acertado de la dotación personal y determinar cuál es el porcentaje de contratación de personas con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez que deben formar parte de la organización. Ese es el piso mínimo. Aquí hay algo bien importante y que yo discrepo absolutamente, que es que el cumplimiento de la norma se va a tener que hacer en todos los meses de la anualidad. ¿Qué significa esto en castellano? Significa que cuando ustedes hagan la comunicación electrónica del año 2024, van a tener que contratar a personas con discapacidad a base del promedio obtenido del año anterior, ¿cierto? O sea, si teníamos 200 trabajadores, su cuota de contratación van a ser 2. Esos 2 trabajadores los van a tener que contratar durante todo el año 2024. Esto cambió porque antes ustedes tenían la obligación de contratar a esos 2 trabajadores solamente en los meses en que hubiesen tenido 100 o más. Que a mi juicio, esa es la forma correcta de hacer la bajada de la normativa. Porque si es que ustedes tienen ahora, durante durante el 2024, hay muchas empresas que tienen mucha rotación de personal y que algunas fluctúan entre los 80, 90 trabajadores, hay meses que suben a 120, pero esas empresas durante los meses que tenían 90, 80 trabajadores no tenían la obligación de cumplir con la ley. Ahora, con la nueva regulación reglamentaria van a tener que cumplir aun cuando en esos meses no tengan a los 100 trabajadores. Luego, bueno, tener presente el nuevo cómputo de la dotación personal para el año 2024, que ya se lo expliqué, ahí les dejé una especie de fórmula. Los números no son lo mío, así que intenté hacerlo lo más fácil posible, pero debiese funcionar lo que les puse ahí. Tener presente también el tema del uso de la razón fundada basada en la naturaleza de las funciones que realiza la empresa, en el sentido de que no van a poder invocar solamente como excusa el giro, y si lo hacen, van a tener que entregar este informe que les mencioné con anterioridad, que detalle todos esos requisitos, firmado por el representante legal y el gestor de inclusión. Luego, a propósito de la subcontratación o tercerización de servicios, tener ojo que la persona con discapacidad o pensionado de invalidez va a tener que prestar servicios de manera efectiva al interior de sus empresas. Luego, contar con el gestor de inclusión, que deberá ser debidamente certificado por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Es decir, los organismos certificadores van a tener que estar autorizados por Chile Valora, no lo pueden hacer en cualquier lugar. Métanse a la página de Chile Valora, ahí hay un listado de todos los organismos certificadores autorizados para que tengan presente eso y no vaya a ser que salga uno ahí que no esté autorizado por la normativa legal vigente al respecto. Y por último, un lineamiento, una sugerencia que deben tener en consideración es el piso mínimo que va a tener que considerar la política de inclusión laboral y que van a tener que informar ahora el año 2024, que es el diagnóstico del estado de inclusión al interior de las empresas, el plan de acción y programa de capacitación anual a los trabajadores y directivos y el seguimiento de los mismos. Ahí la recomendación es que háganse una matriz, una especie de matriz de riesgo y vayan viendo cómo van evolucionando en el fondo en el desarrollo del plan de capacitación del día 1, mensualmente, quincenalmente. Yo creo que mensualmente es un término bastante razonable para poder compararlo, de manera que al momento que informen esto, la DT vea una evolución del plan de desarrollo y vea que han sido sujetos activos en la implementación y gestión de las personas con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez al interior de las organizaciones.
Así que, sin más, termino con esta presentación, darles las gracias. Eh, Puede que haya sido un poco árida, pero la verdad es que hay bastantes interrogantes que creo que sería muy bueno que la ET saliera a despejar, y que nos ayudaría a todos y a todas a hacer una comunicación electrónica de manera informada y ojalá, en definitiva, con el sentido que tiene la ley, que es poder incluir y poder integrar y poder contar con entornos laborales diversos e inclusivos, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de todos los trabajadores al interior de las organizaciones. Así que muchas gracias y No, espero que gracias a ti, tengan muchas preguntas. Muchas gracias, Constanza, por todo lo que nos explicaste. Creo que fuiste también súper concisa en muchas cosas y darnos todos estos lineamientos, porque seguramente muchas empresas les es muy difícil ir interpretando todos los cambios que se van desarrollando a lo largo de las evaluaciones de la normativa. Y es súper importante como de alguna manera ir entregándoles herramientas a las empresas. Y bueno, ahí comentarles que desde incluyeme.com siempre estamos asesorando a las compañías y también posterior a este webinar se pueden ir acercando para poder recibir asesoría si es que tienen ahí dudas mucho más concretas de la compañía. Se pueden comunicar a través de hola@incluyeme.com o directamente también a mi correo daniela@incluyeme.com. Porque después, obviamente, se van a ir generando también nuevas dudas que a lo mejor no podamos explicar en este webinar. Y ahora sí nos vamos a las preguntas. Carla Fernández, que es nuestra Purpose Manager, nos va a estar acompañando ahí, moderando las preguntas que fueron desarrollando en el chat. Así que muchas gracias, Constanza. Gracias, Daniela, gracias, Constanza. Hay varias preguntas. Vamos a partir por, ¿qué pasa con las empresas multiroot? ¿Cómo sería el cálculo? Buena pregunta. Oye, el multiroot es un temazo, pero a ver, eh, las empresas que han sido declaradas, partamos por algo súper importante, ¿eh? La declaración de multiroot lo tiene que hacer un juzgado laboral, ¿ya? O sea, no es que ustedes sean multiroot así porque sí. ¿Y qué es lo que es el multiroot? Es la declaración de único empleador para efectos laborales y previsionales, es decir, que cuando hay varias empresas que tienen controladores comunes y que se logra acreditar que hay un solo controlador que se encarga de dar instrucciones, sancionar, aplicar multas por el reglamento interno, el juez laboral dice, oiga, ¿sabe qué? Aquí no es que usted tenga filiales, matrices, no, aquí para efectos laborales y previsionales se consideran como un todo. Explicada la hipótesis, para efectos del multiroot van a tener que contar solamente con un gestor y el cómputo de la dotación personal se va a hacer en base a todos los trabajadores que formen parte del multiroot. O sea, si incluye o engloban a 500 trabajadores, el promedio, digamos, el cálculo se va a hacer a base de esos 500 trabajadores. Si es en cambio, a propósito de un RUT, ahí van a tener que considerar el promedio de trabajadores solamente de esa empresa. Y me voy a anticipar quizás a una pregunta que pueda salir con posterioridad. Si es que tienen multi-RUT, van a tener que contar solamente con un gestor para esa empresa declarada como único empleador. De lo contrario, van a tener que tener un gestor por cada razón social o por cada RUT de empresa. Perfecto. Aquí también hay varias preguntas sobre el tema de cómo se comunica varios aspectos que tú tomaste de las materias, ¿bien? Que se modificaron, pero preguntan si hay algún formato establecido en relación a cómo se debe comunicar la política
o cada empresa tiene libertad de desarrollarla de acuerdo a sus lineamientos? Mira, de la lectura del reglamento yo entiendo que hay libertad. Desconozco si la Dirección del Trabajo entregará algún tipo de modelo o estará disponible en la página web de la ADT, al igual como tienen formatos de contratos de trabajo, anexos de contrato, etcétera. Desconozco si es que publicarán algo en ese sentido. Ahora, generalmente, y aquí no es que quiera ganarme la pega, pero generalmente ese tipo de políticas debiese ser redactada por el gestor de inclusión, apoyada quizás por algún abogado, de manera de incluir los requisitos mínimos que establece el reglamento, que es lo que le señalé en el fondo: el diagnóstico, el plan de inclusión, la política de reclutamiento y selección, la capacitación a los trabajadores, el seguimiento, a quién se le hizo la política, que tiene que ser de manera transversal, o sea, de capitán a paje, todos los directivos, todos los trabajadores, todos, todos en definitiva al final van a tener que estar involucrados en el desarrollo de las políticas de inclusión. Perfecto. ¿Y se debe comunicar las acciones 2023 y lo que será el 2024 en la próxima comunicación? Uy, eso es un temón. A ver, yo creo, aquí hay varias interpretaciones de varios dictámenes que podrían entrar en juego. Esto es una opinión personal, y como le dije, ya les hago el disclaimer que creo que la ET sí o sí va a tener que salir a decir algo respecto de todo esto. Pero personalmente la comunicación electrónica a base del cambio de criterio de fiscalización de la ADT, que les comenté que lo hicimos un 30 de diciembre del año 2020, la ADT sale a fiscalizar al año en curso. Entonces yo entiendo que en la comunicación electrónica 2024 ustedes van a tener que informar para el curso de la 2024. ¿Ya? La pregunta quizás estaba... Ahí perdón, Constancia, como que se bajó el volumen. Ay, ¿qué me alcanzaron a escuchar? No recuerdo. Ahí justo, ¿qué se debería comunicar? Se tiene que comunicar lo que van a hacer para el 2024. Ok. Eso, como les digo, bajo el disclaimer de que la ADT pueda decir otra cosa. Yo entiendo que debiese operar así. Oh, buenísimo. Hay otra Mira, pregunta. perdona, eh, Calda, que quería aquí, hay una pregunta bien buena, que es que dice: la cuota también incluye que los decimales se aproximen al número entero. Es al entero inferior. Y eso está en el reglamento. Antes lo establecíamos, lo estableció la ADT en otro dictamen, pero ahora está fijado por reglamento. Y creo que hay una precisión que les tengo que decir que es bastante importante. ¿Cuál sería? Ya hablamos de la diferencia legal, ¿cierto? Materia de ley lo analiza el Congreso a través de sus senadores y a través de sus diputados, ¿cierto? Proyecto que puede ser presentado por ellos mismos o por el presidente de la República. Ya ahí estamos como en el acá. Luego nos vamos al reglamento, que es la bajada de la ley y que lo hacen los órganos de la administración del Estado. Y luego, en materia laboral, el llamado a interpretar la normativa laboral es la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo interpreta la normativa laboral cuando pasan estas cosas, que es que no queda muy clara para dónde va aquí la cosa. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque el hecho de que esto haya quedado por reglamento significa que la DT no va a poder cambiar este criterio en particular a través de dictamen, ¿ya? En el fondo es claro que si se aproxima al entero, perdón, inferior, y que esto está fijado por reglamento, la DT después no va a poder decir que se aproxima al entero superior, ¿ya? Y esto para todas las cosas. Buenísimo. Aquí Margarita nos pregunta si ahora la nueva forma de contabilizar es hasta octubre. La comunicación electrónica que realizarán en enero 2024 corresponderá hasta octubre 2023. Si durante ese año no publicaron las vacantes en la Bolsa Nacional de Empleo, al hacer las comunicaciones electrónicas en enero, ¿ya están en falta?
A ver, es que hay varias preguntas en una. La comunicación electrónica del año 2024, el único dato que tú vas a tener que tomar del año 2023 es la dotación personal de los meses de enero a octubre de 2023. Tú vas a sacar ese promedio de trabajadores en base a 10 meses, ¿ya? Tú agarras esa información y calculas cuál sería tu 1%, ¿cierto? Y ese 1% lo vas a tener que contratar o vas a tener que cumplir con la ley de manera alternativa durante el 2024. Si tú no cumpliste con la ley durante el año 2023, yo creo que la DT todavía tiene la oportunidad de fiscalizarlos, pero respecto de la comunicación electrónica de 2023, no de la de 2024. O sea, a la DT en definitiva le quedan 2 meses para fiscalizarlos a ustedes. Ok. Y aquí también preguntan por las multas. Dice, ¿cuánto es la multa por no contar con un plan de inclusión cuando tenemos algunas cosas y otras no? Mira, eso no te lo voy a poder decir porque la DT tiene un tipificador de infracciones gigantesco que la última vez que se actualizó fue, si no me equivoco, en julio. Por lo tanto, debiesen ahora en enero, a propósito de la comunicación electrónica y de otras materias también legales en temas laborales que se modificaron, debiesen actualizar ese tipificador y en ese debiesen señalar qué pasa si incluyo con algo, si cumplo con algo y no con lo otro. Ahora, yo entendería de la lectura del reglamento que el piso mínimo es lo que les mencioné, el diagnóstico, el plan de desarrollo, en el fondo los lineamientos y las directrices que entrega el reglamento, porque el reglamento dice deberán informar a lo menos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, eso es obligatorio. Eso lo van a tener que informar. Si no lo informan, yo entendería que la DT estaría facultada para aplicarles el máximo infraccional conforme al tipificador de sanciones, que pueden ser hasta 60 UTM según si es una gran empresa. Ok. Y dos preguntas finales. Hay muchas más. Vamos a tratar de ir resolviéndolas una vez finalizado el webinar, pero nos quedan solo dos que dice, ¿hay un mínimo de cargos a publicar en la Bolsa Nacional de Empleo al año? No, no es que haya un mínimo. Lo que pasa es que tú vas a tener que publicar. Ahí te perdimos, Constanza. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, un poquito bajo. No es que haya un mínimo. Ojo con eso. Recuerden que la ley se puede cumplir de dos maneras. A través de la contratación directa o a través del cumplimiento alternativo, ¿cierto? El cumplimiento alternativo son dos. Tercerización de servicio, que es la subcontratación, o la donación, ¿ya? Cuando ustedes quieran cumplir a través de las medidas alternativas, ustedes solamente van a poder hacerlo cuando tengan una razón fundada. Y esas razones fundadas, es decir, una excusa, por decirlo de otra manera. Y esas razones fundadas son de la naturaleza de los servicios que preste la empresa o la falta de postulantes a las ofertas de trabajo. Entonces, respondiendo a la pregunta, no es que haya que publicar un mínimo de ofertas de trabajo. La oferta de trabajo tú la vas a tener que publicar solamente en la medida que quieras hacer cumplimiento de la ley a través de una medida alternativa. Ok, ok. Y la última pregunta, pero tiene mucha relación con la respuesta que acabas de dar, Constanza, era ¿qué pasaba en el caso de que si llegaban postulantes, pero no eran idóneos al cargo? ¿Lo pueden argumentar cuando postulen? ¿Que postularon? Igual. No, yo creo que no. O sea, derechamente les podría decir que ese trabajador, o sea, no lo hagan, no lo hagan porque se van a meter un cacho. Para mí es absolutamente discriminatorio que, o sea, debiese haber un perfil del cargo que tiene que ser un perfil
más bien se llama descriptor del cargo en materia laboral, que tiene que ser un descriptor del cargo genérico, redactado a propósito de lo que requiere la labor o la función, no atendido a condiciones particulares de quien postula. Entonces, eso primero, ojo con los descriptores de cargo, ojo con hacer ofertas de trabajo destinadas a personas con discapacidad, porque eso no se puede hacer y se van a meter en un forro gigantesco. Ahora, yo creo personalmente que la aptitud o idoneidad del cargo no tiene que ver con la falta de postulantes, que es lo que dice el reglamento. Ustedes lo que van a tener que hacer es acreditar que por 30 días corridos nadie postula la oferta de trabajo. Y ahí van a poder hacer uso de esa razón fundada. Si a ustedes les llegan ofertas de trabajo, ¿ya? Y el candidato es idóneo, yo creo que ahí no aplicaría. Ok, clarísimo. Bueno, Constanza, ahí se te fue el audio en lo último, no te alcanzamos a escuchar. ¿En qué? ¿En qué, perdón? No, dijiste que, bueno, ahí en ese caso aplicaría y ahí No, no aplicaría. no No, aplicaría. no, yo creo que el criterio aquí es bien claro. O sea, creo que tienen que pasar 30 días corridos y que nadie haya postulado. Y una vez que pase eso, ustedes descargan el certificado que va a tener a disposición la Bolsa Nacional de Empleo y ahí van a presentarlo, lo presentan a la ADT y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo tuve la oferta publicada por 30 días, nadie postuló, por lo tanto, la razón fundada es válida. Y Perfecto. puedo Bueno, hacer uso y puedo cumplir la ley a través de la medida alternativa. no, bueno, muchas gracias, Constanza, por respondernos todas estas preguntas, por la información de hoy día, que sin duda ha sido de verdad muy, muy buena. Le recordamos a las empresas que van a recibir un correo, obviamente, posterior al webinar, donde van a poder evaluar esta instancia y también poder ir teniendo comunicación con nosotros posteriormente de toda la información de este webinar, la grabación, etcétera. Así que de verdad estamos muy agradecidos, Constanza, y como siempre, desde parte del equipo de Inclúyeme, le damos las gracias a las empresas que se han ido conectando, que están interesadas en conocer sobre estos cambios y poder también gestionar de la mejor forma la inclusión de las personas con discapacidad. Le damos las gracias también a Carla Fernández que nos ha ido acompañando y a todos los participantes. Que tengan un muy lindo día. Hasta luego. Chao, muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.